Ahora sí, mi gente, Dios me les bendiga y me les guarde. Bienvenidos de nuevo a esta nueva temporada de nuestros estudios. Gracias a todos los que, ¿verdad?, estuvieron orando por nosotros. Estuvimos unos meses de descanso que, ¿verdad?, pues nuestro cuerpo dijo hasta aquí. Así que gracias a todos por ser misericordiosos y entendidos y darme ese espacio de descanso. Pero ya estamos de vuelta en nuestro estudio número 260, señores. Así que estoy muy agradecido con el Señor que estamos aquí de vuelta y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, como siempre, vamos a poner una musiquita aquí para que no me entre el frío olímpico. Y mira, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer un recap. Usted sabe que a mí me encanta hacer recap bien largo, ¿verdad que sí? Y ustedes me aman así, yo lo sé. Pero vamos a hacer un recap de lo que estuvimos discutiendo en la primera mitad del año. ¿Ok? Y vamos a ir bien light por encima de los temas y vamos a hablar un poco de esto que empezamos hace no sé cuánto, pero que se llama el Evangelio no conocido. Así que, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué nosotros decidimos llamarle a esto el Evangelio no conocido? Y como siempre, tengo que empezar por la Biblia. Porque aquí no se hace otra cosa. La sabiduría se encuentra en la multitud de ¿qué? De consejos. Así lo dice Proverbio. En la multitud de consejos está la sabiduría. Así que nosotros que estamos navegando, cómo se vive este mundo de tanto problema y tanta cosa, cómo se vive, cómo caminamos en medio de este mundo cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Definitivamente no podemos solos, necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu y también la ayuda de hombres llenos de ese Espíritu Santo que han dejado material para que nosotros podamos estudiar, que podamos tener una dirección, ¿le parece? Así que el Evangelio no conocido, como subtema le pusimos las eternas riquezas de Cristo. Así que todo aquel que tenga su Biblia, el que tenga su Biblia digital, lo que voy a leer es un corto texto que es el texto base de esta serie. Es en el libro de Efesios. Vamos a leer al apóstol Pablo rapidito. El libro de Efesios, el capítulo 3, yo voy a leer el verso por ahí. Voy a leer un poquito antes y un poquito después. Pero el texto base es Efesios capítulo 3, verso 8. Ese es el texto que le da profundidad o le da ¿verdad? Soporte a esta serie. ¿Ok? Mira, yo voy a empezar desde el principio. Quiero leerles así lo que Pablo está escribiendo en este capítulo 3 a esta iglesia de Éfeso. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho el flow, ¿verdad? La armonía de esta traducción. Y mira cómo empieza Pablo. Voy a empezar desde el 1. Vamos a hacerlo hasta el 8. Efesios 3. Voy al 1. Pablo dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Y pone 3 puntitos. Esto es Pablo cogiendo la salida 42 para desviarse un poquito del tema. Pone 3 puntitos y dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a los gentiles. Entonces, Pablo empieza este capítulo y dice: cuando yo pienso en todas estas cosas, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, estoy así por el bien de ustedes. Y dice: por cierto, ustedes saben que Dios me mandó a hablarle a ustedes, ¿verdad? Y ahí viene el verso 3. Tal como antes le escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Y ahí es que empieza la intriga de un plan misterioso que tiene Dios. Vamos a ver qué es eso. Verso 4.
Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. O sea que ya el plan de Dios misterioso es acerca de Cristo. No de ti, bebé, de Cristo. Verso 5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. El 6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Ay, me encanta este hombre escribiendo. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual. Usted sabe que antes había mucha división. Antes se creía que el evangelio era solamente para los judíos. Y Pablo es escogido por Dios y asignado para hacerle entender al mundo que el evangelio de Cristo, que ese plan misterioso que Dios diseñó no era solamente para los judíos, sino para los boricuas, puertorriqueños, en Vega Baja y áreas limítrofes en el 19 de agosto del 2026. Amén. Amén. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual. ¿Gozan por igual de qué? Subraya aquí, de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Recuerda que el tema la serie se llama El Evangelio no conocido, las riquezas eternas de Cristo. Y Pablo dice, a mí me mandaron a decirle a los judíos y a ustedes, los que no son judíos, que ambos pueden gozar de la misma forma de todas estas riquezas que hay disponible para ustedes. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de la bendición porque pertenecen a Cristo Jesús. 7. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Y aquí es que viene el 8, que es la base de esta serie. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a ustedes, los gentiles, de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición. Usted me está siguiendo ahí. Pablo está diciendo, a mí me escogieron para algo bien lindo y yo poder contarles a ustedes, todos los que han creído en Cristo, que existen unos tesoros inagotables para ti. Pero no dice contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tendrán. Dice acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Jesucristo. Y de aquí sale la pregunta inicial. ¿Tú sabes todo lo que tú tienes a tu disposición hoy por lo que Cristo hizo por ti? ¿Tienes idea de todo lo que hay disponible para ti? Y por eso le llamamos el evangelio no conocido, porque realmente por vagancia, por falta de tiempo, por la razón que sea, nosotros no conocemos las profundidades, todo lo que significó a nivel cósmico lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces conocemos suficiente evangelio para ser salvos, pero no conocemos suficiente evangelio para nosotros vivir una vida que honre a Dios. No conocemos suficiente evangelio para nosotros vivir una vida que dé pruebas, frutos, testimonio de que el Dios del universo habita en ti. Porque es que eso se tiene que ver. Es que si el Dios del universo habita en alguien, es que eso se tiene que notar, ¿sí o no? Porque si no, entonces es un Dios bien chipi. ¿De qué cambia ahí? Definitivamente cuando Dios habita en una persona, se nota, ¿sí o no? Porque si no, apago y me voy.
¿Están de acuerdo ahí? Así que por eso nosotros decidimos hacer esta serie donde hemos estado deteniéndonos en conceptos, en términos que normalmente hemos escuchado pero no hemos estudiado o no conocemos a profundidad. Todo lo que hemos discutido desde el día uno son cosas disponibles para ti cuando entras en unión con Cristo. Todos los temas que hemos discutido son cosas que están disponibles para fortalecer tu fe y son cosas que Cristo conquistó en su muerte y su resurrección. ¿Hasta aquí se entiende? Así que entre el largo camino que existe entre el dicho y el hecho, porque todo el mundo está de acuerdo ahí, ¿verdad? Que entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, como decían en casa. Y a veces, pues, nosotros creemos en Jesucristo, nosotros aceptamos ese llamado, pero desde que nosotros aceptamos hasta que nuestra vida empieza a dar fruto, eso toma mucho tiempo, ¿verdad que sí? Eso nos toma la vida entera. Pero en ese proceso nosotros tenemos que hacer esa asignación. El Espíritu Santo está dispuesto, pero el Espíritu Santo va a trabajar con las cosas que tienes que trabajar a la velocidad que tú se lo permitas, mi amor. ¿Tú entiendes? Porque si a ti te gusta ahora la fiebre de los 5K y tú toda la semana entrenas 4 días, 5 días, tú te vas a poner, pero olvídate, nítido, rápido. En 2 meses tú estás que estilla. Pero pues, que tú hayas decidido entrar a la fiebre de correr y querer hacer un 5K, pero entrenas un día a la semana, como el domingo. Ay, ay, ay. Pues tú sabes que puede ser que corras esa carrera, pero con dificultad, porque no es suficiente. De la misma forma, mi amor, cuando nosotros venimos al Señor el domingo no es suficiente. El domingo posiblemente te da suficiente evangelio para tú ser salvo, pero no para que, mira, cuando te le pares en la fila de Burger King y la muchacha, tú le pediste sin queso y te metió extra queso, pues para que tú no le escupas la cara. Y la gente que está en la fila y esa muchacha pueda ver y recibir el fruto de que el Dios del universo habita en ti. ¿Se entendió? Bello. Así que lo que hemos querido hacer es profundizar un poquito en todas las cosas que Cristo conquistó en su obra redentora y cómo esa obra redentora de Cristo afecta todas las áreas, impacta todas las áreas de tu vida. Como esposo, como esposa, como padre, como madre. Eso afecta a tus finanzas. Eso afecta a tu rol de empleado, de hijo, de amigo. El plan redentor de Cristo afecta hasta cuando yo me monto en la bici. Que yo no puedo ir por ahí dándole codazo a la gente y tumbándolos de la bici, porque eso no es fruto. ¿Se entiende? Así que hemos llamado las riquezas eternas de Cristo a todos esos beneficios, esas bendiciones, esos regalos, esas herramientas que recibimos para disfrutar hoy, desde ahora. Cuando nosotros vamos entendiendo estos conceptos, eso empieza a dar un fruto. ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿Cuáles son estas cosas que están preparadas para mí? Mira, hay una cosa que se llama dominio propio. Hay una cosa que se llama callarte la boquita. Cuando lo que va a salir por tu boquita no es de mucha bendición. Eso significa irte del sitio en vez de ponerte a discutir. Otro beneficio, otra bendición, paz. Sabiduría para tomar decisiones.
gratitud, vas a sentirte agradecido aunque se te venga el mundo encima. Vas a tener contentamiento a pesar de que la vida te pase. Vas a poder perdonar a la gente que te ofenda. Vas a poder amar a todos aquellos que no te aman. Porque amar a la gente que te ama es fácil. Cristo lo dijo, ¿verdad? ¿Qué mérito hay en amar a los que te aman? Eso es fácil. La recompensa estará en amar a aquellos que no te aman igual. Vas a poder servir a la gente de manera sacrificial, o sea, sin esperar nada a cambio. Esas son cosas que empiezan a pasar en tu vida cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti. Y eso se llama fruto. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y conviertan a la gente y tráemelos para la iglesia para que se cambien la ropa y se quiten las pantallas. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. No, le dijo, id y haced discípulos. Vayan, hablen estas verdades, enséñenlas, modélenlas, para que crean, para que transformen gente en seguidores míos que den fruto. ¿Se entiende? Así que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. A nosotros no nos interesa hacer bulla de mucha gente. A nosotros lo que nos interesa es llevar la palabra de Dios de una forma que cuando tú te la comas, esto transforme tu vida. Y usted se pueda ir por ahí a vivir esta vida difícil dando fruto. Amén. Así que vamos a repasar los temitas que hemos estado hablando desde el principio del semestre. Y empezamos, el primer tema que tocamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Me explico bien? Pues el primer tema que tocamos fue el porqué de la cruz. El porqué de la cruz. De hecho, ¿verdad? Todo lo que voy a decir hoy, pues cada tópico tiene su video, ya está en la página de La Palabra en Movimiento en YouTube. Lo puede buscar. Por el porqué de la cruz. ¿Por qué el Hijo del Dios del universo tuvo que morir una muerte tan horrorosa, tan vergonzosa como lo es la muerte de cruz? Y dijimos porque realmente el tema del pecado fue algo serio. No fue light. Light lo cogemos nosotros porque a nosotros se nos fue dispensada misericordia. Y a nosotros no nos crucificaron, no nos crucificaban. Aquí no te crucifican cuando tú te pasa el semáforo de la luz del catónico. Te dan una multa. Pero para Dios el tema del pecado es diferente. ¿Por qué la cruz? Porque ese era el precio de la desobediencia. Porque Dios tenía que hacer honrar y respetar su nombre. Porque cuando el hombre desafió a Dios, no simplemente fue que Dios se ofendió porque era un Dios. ¡Ay! Me ofendiste. No, el desafío del hombre contra Dios fue un desafío cósmico. El hombre fue contra el nombre de Dios, contra la fidelidad de un Dios justo y un Dios soberano. Y ese desafío requería consecuencias cósmicas. El Hijo del Dios del universo tuvo que morir en una cruz de la forma en que murió, porque eso era lo que te tocaba a ti. ¿Se entendió? Así que, para más información, mira el video. El segundo tópico que vimos fue el placer de obedecer. Y el placer de obedecer estaba bien interesante porque decía que dame un ejemplo bien chévere, yo sé que ustedes se van a acordar, y es, ¿verdad? Esta familia que están en el cine y están diciéndole, el nene está brincando en la silla del cine y papá le dice, bájate de la silla, y el nene que no, y bájate de la silla, y el nene que no, y le da un jamaquión al nene, y el nene se sienta y el nene dice, estoy sentado pero mi corazón está de pie. Charlatán.
Y es cómico, ¿verdad? Pero es la realidad de lo que pasa con nosotros, que muchas veces nosotros hacemos cosas porque son correctas, pero nuestro corazón está rebelde. Nuestro corazón no está alineado con lo que estamos haciendo. Y así nosotros somos. Entonces, pues nos detuvimos aquí a mirar el placer de obedecer, porque cuando Cristo entregó su vida por ti en la cruz, Él no lo hizo queriendo estar en otro lugar. Jesús no hizo el sacrificio de la cruz queriendo que le pegaran fuego a toda la humanidad o queriendo no estar allí. Tanto los actos como el corazón de Cristo estaban alineados, porque el placer de Cristo era hacer la voluntad del Padre. ¿Y usted sabe qué? Cuando usted se acerca a Dios y usted entiende que la voluntad de Dios siempre va a ser buena para ti, aunque no te dé lo que tú quieres y te dé lo que necesitas. Cuando tú te acercas a Dios y entiendes que la voluntad de Dios siempre va a ser buena para ti, aunque a veces la respuesta o la voluntad de Dios sea un no. Cuando tú te acercas a Dios, aprendes te complaces en la voluntad de Dios y empiezas a alinear también, como lo hizo Cristo, tus acciones con lo que tú quieres. ¿Se entiende eso? Por eso se llamó el placer de obedecer. Déjame ver si yo puedo bajar esto porque es que le veo a Wanda más que la frente. Aquí, ahora le veo la cara. El placer de obedecer. Así que busca el video si lo quiere ver. El tercer tópico que hablamos fue la cabeza federal. ¿Se acuerdan de ese? No, nadie se acuerda. La cabeza federal. La cabeza federal. La cabeza federal a mí me bendijo en sobremanera, ¿verdad? De nuevo, bueno, voy para adelante. La cabeza federal lo que enseña es que así como nosotros como país tenemos una cabeza federal y esa cabeza federal toma decisiones que te afectan a ti o te benefician. La cabeza federal de nuestro país se llama Jennifer González, la gobernadora de Puerto Rico, y ella toma decisiones que te pueden beneficiar o te pueden perjudicar, porque ella es la representante del pueblo puertorriqueño. Y no me voy a detener ahí en la política porque verdaderamente es tiempo perdido. Lo que quiero mostrar con esto es que delante de Dios también tú tenías un representante, una cabeza federal. La primera cabeza federal, el primer representante del hombre se llamó como... Wow. El primer representante. Wow. Sí, estamos voto. El primer representante del hombre delante de Dios se llamó Adán. Esa es la cabeza federal. Ese fue el primer hombre que Dios le dio la responsabilidad. Sojuzga la tierra, vete, siembra, pam, y procrea. Y lo interesante de la cabeza federal... Lo interesante de la cabeza federal es que así como el gobernador toma decisiones que te pueden beneficiar y te pueden afectar, la cabeza federal también toma decisiones que afectan todo lo que representa. Adán tomó la decisión de desafiar a Dios y pecar contra Dios, y por el pecado de Adán, todos los hombres, incluyéndonos a nosotros hoy en día, nosotros cargamos la consecuencia de la decisión que tomó Adán en el Edén. Esa cabeza federal nos representó allí brutal, brutalmente mal. Y por causa de su mala decisión, nosotros estamos pagando, ¿verdad? Vivir en medio de este mundo con enfermedades, con guerra, con tristeza, con dolor, con injusticia. Que pasan cosas que tú no te explicas.
que te hacen preguntarte si hay un Dios, pero sí, hay un Dios. Lo que pasa es que es un Dios justo, que desde el principio dio cuáles eran las reglas del juego y qué era lo que pasaba si tú lo desafiabas. Si el hombre lo desafió, pues estamos pagando eso. Pero ¿qué pasa? Este plan misterioso de Dios que Pablo habla en Efesios 3 cuando empezamos, este plan era que Dios tenía planificado un nuevo representante para el hombre, una segunda cabeza federal que lo iba a hacer bien. Ahora sí sé. Y la segunda cabeza federal para el hombre fue Cristo. Ese sí que no desobedeció. Ese vivió una vida perfecta, la vida que Adán no pudo vivir, la vida que tú no pudiste vivir delante de Dios, la vivió Cristo. La muerte que le tocaba vivir a Adán, que le tocaba morir a Adán, la muerte que te tocaba morir a ti por desafiar a Dios, la murió y la sufrió Jesús. Y dice el mismo Pablo en el libro de Romanos que por el pecado de un hombre todos fueron destituidos, pero por la justicia de uno también los muchos fueron salvos. Así que Cristo como nuestra cabeza federal, cuando nosotros entramos en unión con Cristo, todas esas buenas decisiones que Él tomó en su vida y su muerte y su resurrección son adjudicadas como beneficio para todos aquellos que creen. Dime que eso no está bello. La pregunta es si ya tú entraste en unión con Cristo y si tú crees. Esa es la pregunta que te debes estar haciendo. Ya tengo 3 temas. ¿Y habías escuchado alguno de estos temas anteriormente? El porqué de la cruz, el placer de obedecer. ¿Te das cuenta? Acuérdate, el evangelio no conocido son cositas que posiblemente uno no se detiene a conocer o a estudiar, que arrojan riqueza al sacrificio redentor de Jesucristo para nuestras vidas. Número 4. El tópico que se llamó la unión con Cristo. Y este estuvo bien bueno. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando sucede cuando usted entra en unión con Cristo. ¿Y qué tiene que pasar para que usted entre en unión con Cristo? Vamos a ver. Si hay algún valiente. ¿Qué tiene que suceder para que tú entres en unión con Cristo? Dilo duro, sin miedo. Si te equivocas, pues te escracha. O sea, creer, aceptar. Duro. Pero te imaginas. Si no, eso mismo es. Aceptar al Señor como Salvador. Aceptar a Cristo. Para entrar en unión, tú tienes que responder a esa pregunta. Y entrar en unión con Cristo, yo enseñamos que era un proceso de Dios bien lindo. Ese proceso de entrar en unión con Cristo se dividía en 3 cosas. Se divide en el llamado, en la regeneración y en la conversión. El llamado es algo que le llega a todo el mundo. En algún momento dado de tu vida tú vas a sentir ese vacío que tienes en tu corazón, ese vacío interior que tiene el tamaño de Dios. Tú vas a sentir que te falta algo, que posiblemente lo tienes todo. Y de momento tú vas a sentir que Dios te está llamando. Ese llamado puede venir a través de un amigo, puede venir a través de una canción, de una alabanza, de una predicación que estás escuchando en la radio. Puede venir en una invitación que te hicieron a una iglesia y es uno de esos días que la gente dice, eso era todo para mí. Pero yo te aseguro una cosa, que cuando ese llamado llegue a tu vida, tú vas a saber que Dios te está llamando. Y me encanta explicar esto. ¿A qué Dios te llama? Porque Dios te llama, ¿pero a qué? El llamado de Dios no es a otra cosa que no sea a poner tu confianza
para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma en Cristo Jesús. Dios no te llama a quitarte las pantallas, a cambiar tu forma de hablar, tu forma de vestir, Dios no te llama a esas cosas. El llamado de Dios es a poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y aceptarlo como Señor y Salvador. Todo eso que te dije, todo el cambio, viene como fruto cuando tú realmente aceptas ese nuevo Señor en tu vida. ¿Se entiende? Ese es el llamado, la regeneración que, pues de momento tú sientes ese llamado, fuiste a esa iglesia, sentiste eso, pusiste la radio y tú sentiste que esa canción era para ti y de momento la regeneración es algo que Dios empieza a hacer en tu corazón para que tú puedas dar una respuesta a ese llamado. Y eso es cuando de momento tú sientes que te pone como que te emociona, te dan ganas de llorar, escuchas una alabanza y tú sientes que se te paran los pelos, o ese calentón por aquí, o te sientes como sensible, o que de momento alguien te habló de Dios y tú sentiste como que te estabas reventando por dentro. La regeneración, yo les digo que son corrientacitos de amor que el Señor permite que tú sientas para que tú puedas dar una respuesta al llamado. El llamado es, hijo mío, ¿quieres poner tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma y podamos volver a tener una relación? Así se siente, pum, 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 y empieza la regeneración y empiezas a sentir cositas lindas para que puedas responder ese llamado. Cuando tú respondes a ese llamado de manera afirmativa, sí quiero, esa es la conversión. Escucha bien, la conversión no pasa cuando pasaste al frente, levantaste la mano y repitiste con la persona que te llevó, escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso no garantiza absolutamente nada. Tú pudiste haber pasado al frente, levantaste la mano, dijiste todo y tu corazón está en otro lado, en otro lugar, no estás respondiéndole a nadie. La conversión puede ocurrir en los secretos sin que nadie te vea. La conversión te puede pasar en el carro. Mira, tú sabes que la mayoría de la gente pasa de dos cosas. O van y levantan la mano y realmente se convierten meses después, o tiempo después, o años después. O a veces ya se han convertido en sus casas y cuando llegan a la iglesia van como fruto de lo que ya pasó en su cuarto. O sea, lo que quisimos enseñar con esto es que la conversión no es pasar al frente. Es que tú le respondas a Dios, que le des una respuesta a Dios a ese llamado. ¿Se entendió? Así que la unión con Cristo empieza cuando, mire, usted recibe ese llamado, siente esa regeneración y usted responde a ese llamado de Dios. ¿Se entendió? Entonces, pues no te debes ir de aquí hoy sin contestarte esa pregunta. Usted sabrá dónde está. Ya usted sabrá si usted ha sentido ese llamado, si está sintiendo la regeneración o la ha sentido, si usted ya ha dado una respuesta a Dios o si todavía tiene a Dios en visto, esperando una respuesta con las bombillitas azules del WhatsApp apagadas. Alaba, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué bochinche! En eso. Y sobre eso hablamos en la unión con Cristo. Dijimos que dentro de esa unión con Cristo hay dos cosas bien importantes. Está la unión legal. La unión legal es todo lo que pasa instantáneamente a que tú respondes que sí a ese llamado. Pasan unas cosas entre tú y Dios cuando tú dices que sí, pero instantáneamente, pero así, ¡pum! Es tan instantáneo como cuando tú pasas una tarjeta decline, que eso no se tarda nada en decirte que no tienes nada. La unión legal son las cosas que pasan instantáneamente entre tú y Dios, una vez tú entras en unión con Cristo. Y entonces está la unión vital.
La unión vital son las cosas que empiezan a pasar en tu corazón cuando tú abres tu corazón a que habite el Dios del universo ahí, a que el Espíritu Santo entre y empiece a bregar con tu corazón. Esa es la unión vital, es lo que pasa dentro de ti y eso toma toda la vida. Eso se llama la santificación progresiva, que según tú le permites al Espíritu Santo que empiece a bregar con eso, tú empiezas a soltar esa falta de perdón, empiezas a soltar eso de disparar de la baqueta y estar diciendo a la gente las cosas sin misericordia, sin pensar si lo estás ofendiendo. Ahí es que tú pegas a soltar esa falta de amor, empiezas a tener contentamiento con las cosas, porque la vida pasa, señores, la vida sucede y la vida es dura. Y lo más bello de todas estas cosas que vamos a enseñar, lo que hemos estado enseñando, es que todas estas cosas son ciertas, pase lo que pase en tu vida. Te chocan el cajo, te joden la identidad. Bendito, que a mi suegra, bendito, le hicieron un tumbe ahí, esos son unos charlatanes. Una cosa bárbara. Y todas estas verdades son ciertas para ti, aunque la vida te pase. Aunque tengas problemas financieros, problemas matrimoniales, aunque tengas problemas en el trabajo, porque esto pasa. Este tiempo aquí, en esta vida, esto pasa. Nosotros estamos haciendo riquezas y sembrando en las riquezas eternas. ¿Se entiende? Yes. Sigo. Número 5. La justicia de Dios. Estuvimos viendo el tópico de la justicia de Dios. Vimos que Dios puso las reglas desde el principio y pusimos en orden y definimos muy bien lo que es la justicia. Porque nosotros somos muy expertos en decir, es que eso es una injusticia. Y lo justo, señores, lo justo es que a ti, ¿verdad? Lo justo es que a ti te den lo que tú te mereces. Si hay una competencia y dice que para el primer lugar de la cajera lo que hay es un pavo de 10 libras, lo justo es que cuando a ti, si tú pasas primero, que te den el pavo de 10 libras. Si te lo dan de 5, es injusto. Si te lo dan de 20, también es injusto. Porque lo justo es que te den lo que te mereces. Y desde el principio Dios puso las reglas. Y si las reglas eran que la paga del pecado era muerte, lo justo era que si el hombre pecó, que muriera. Hello. Viene el maestro y dice, el día 15 de septiembre me van a entregar el primer examen. Y son 30 muchachitos. 20 entregaron el examen, 10 no. Y desde el día 1 el profesor dijo, si el día del examen no lo entregan, tienen 0. Llegó el día 15, eran 30 muchachos, 20 entregaron. Los 10 que no entregaron vinieron con excusa donde el profesor, y el profesor les dijo, mira, como es el primero, entréguenlo mañana. No se preocupen, pero saben que para el próximo tienen que entregarlo como es. El profesor fue justo. No fue justo. El profesor decidió, en vez de aplicar justicia, decidió extender misericordia. Llega el segundo examen, entregan 25 y 5 no lo entregaron. Y dieron excusas, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Válida. Uno tuvo un problema, que el carro se le dañó, el otro la maíz que no se queda. Excusas, pero válida. Ok. El profesor dice, pues mira, entrégamelo mañana, pero te voy a quitar 20 puntos. Tú sabes, porque... Pero sabes que se supone que me lo entregue. El tercer examen, por favor, lo tienen que entregar ahí, no hay excusa. ¿El profesor fue justo? No. Fue injusto. Pero decidió extender. Entonces, cuando llega el examen 3, vuelve otra vez, entregan 20 y 10 no entregan. El profesor colgó a los 10. ¿Y qué dijeron? Que el profesor fue injusto. Y no.
Es que por primera vez el profesor aplicó la justicia. Lo que pasa es que decidió dejar de extender misericordia. Mi amado, y a ti y a mí nos han extendido abundantes misericordias. Porque Dios no ha sido justo con nosotros. Porque si Dios hubiese sido justo con nosotros, todos estuviésemos muertos. A nosotros se nos ha sido extendida la misericordia porque alguien pagó lo que te tocaba pagar a ti. Y eso fue lo que hizo Cristo cuando colgó del madero. La justicia de Dios. El sacrificio de Cristo fue el acto cósmico, universal, que satisfizo la justicia de Dios de una vez y por todas. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, solamente iba a morir una vez y para siempre. ¿Se entendió? Eso fue la justicia de Dios. Si usted quiere ver más, vaya al video. Y entonces la justicia de Dios nos da paso a la justificación. ¿Habían ustedes escuchado alguna vez de esto fuera de aquí? La justificación. ¿Qué es eso de la justificación? La justificación es una de las cosas que sucede instantáneamente cuando usted entra en unión con Cristo. ¿Qué es eso de la justificación? Bueno, que como Cristo pagó lo que te tocaba pagar a ti, mientras tú no estás en unión con Cristo, tú estás como enemigo de Dios. No has pagado, estás en deuda, te toca morir. Pero cuando entras en unión con Cristo, todo cambia. Y una de las cosas que cambia es que a ti se te es asignada toda la vida perfecta que Cristo vivió y se te es asignada toda la muerte horrorosa y vergonzosa que Cristo murió, como si la hubieses muerto tú. Instantáneamente, cuando tú respondes al llamado de Dios, sí quiero poner mi confianza en Cristo para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma, automáticamente, ¡pum!, a ti se te es acreditada como si tú hubieses vivido aquella vida perfecta que Cristo vivió. Y se te es acreditada como si tú hubieses colgado con Cristo. Por eso Pablo decía, crucificado estoy con Jesús. Porque se nos es acreditada instantáneamente la vida y la muerte de Cristo. ¿Usted lo ve? Así que en la justificación es una de las cosas que sucede cuando usted entra en unión con Cristo. Y no solamente sucede eso, es que se te son perdonados los pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿cómo es eso que se me perdonan los pecados futuros si yo no los he cometido? Pero lo que pasa es que como Dios es eterno y tú y yo no entendemos esa cuestión, Él sabía el final desde el principio y sabía el principio desde el final. Ya Él sabía todo lo que tú ibas a hacer. Cada vez que ibas a hacer una puercaíta de las tuyas, Él lo sabía. Y a pesar de saber todas las cosas que íbamos a hacer contra Él, Él decidió morir por amor a ti. Cuando tú entiendes estas cosas, tú dejas de coger el evangelio light. Cuando tú entiendes el impacto, no me sale ni la palabra. Cuando tú entiendes la grandeza de este sacrificio, tú empiezas a coger esto en serio, porque tú sabes que no te lo mereces. Así que, ¿qué pasa cuando viene la justificación? Se te es acreditada la vida y la muerte de Cristo como si lo hubieses vivido y muerto tú. Se te son perdonados los pecados presentes, pasados y futuros. Y cambia la forma en la que Dios te ve. Ya Dios no te ve como un enemigo. Ahora Dios te ve como que somos amigos de nuevo, porque ahora no ve tus pecados y todas tus impropiedades, y ya Dios no ve todas tus debilidades. Ahora Dios ve el rostro de su Hijo
en ti, porque entraste en unión con Él. Y ahora, en vez de Dios molestarse con tu pecado y con tu manera loca de vivir, pues ahora Dios se alegra porque te ve cogidito de la mano de su Hijo. Ahora podemos volver a ser amigos. ¿Ves? No te creas que Dios, que tú le puedes mentir a Dios cuando tú dices que estás agajado de la mano y estás viviendo la vida loca, ¿no? Dios no se alegra de eso. Dios sabe cuando verdaderamente agarras al Señor de la mano, cuando has aceptado genuinamente en tu corazón y estás peleando día tras día por tener una vida mejor, por vivir una vida limpia que dé fruto. Dios sabe cuando estás peleando y cuando estás acomodadito. Amén. Cuidado. Que aquí le podemos mentir fácilmente a cualquiera, menos a Dios. La justificación. ¿Ahí se entendió? ¿Alguna pregunta con justificación? Ve el video que estaba bueno. La ira de Dios. Tocamos el tópico de la ira de Dios. ¿Y contra qué Dios estaba irado? Porque la ira de Dios está molesto. ¿Contra qué? No sé si se acuerdan, yo los llevé por todo el Antiguo Testamento y hablamos de la copa de la ira, del coraje de Dios. Y Dios se airaba y se molestaba con el hombre por una cosa. ¿Qué era? El pecado. El pecado. Ahí mismo. Está. Ya está. La pupila nueva, mira, ahí está, ahí contestando. Gloria a Dios. La ira de Dios era contra el pecado del hombre. No era un capricho que Dios tenía de molestarse porque me ofendiste. Es que el pecado es un desafío cósmico. Y la ira de Dios, la ira del Dios del universo se levanta contra el desafío del hombre. Entonces, cuando entendimos lo que era la ira de Dios y qué pasaba, como que esa copa se empezaba a llenar cuando esta gente empezaban a sacrificar los hijos a otros dioses, a sacrificar gente que empezaban a hacer cultos feos y se empezaban todo el jebulú que hacían, los mismos jebulúes que hace la gente hoy, lo que pasa es que le dicen diferente. Ajá. Y entonces como que esa copita del coraje de Dios se iba llenando hasta que un día reventaba a todo el mundo y allí mandaba candela y los borraba, a ver si los próximos que vienen por lo menos me tienen un poquito de respeto. Y veíamos cómo esa ira de Dios, según las generaciones, llenaba esa copa y se derramaba. Este tema de la ira da paso a nuestro próximo tema, que fue la propiciación. Otra palabra de domingo que yo sé que usted nunca escuchó, pero la propiciación es calmar esa ira de Dios. La Biblia usa una palabra que dice aplacar. Aplacar es calmar. La propiciación es aquello que aplaca, que calma, que sacia la ira de Dios contra el pecado. Cristo fue la propiciación de la ira de Dios. Sobre Cristo es que se derrama toda la copa de la ira de Dios. Entonces, en este tema vimos un ejemplo que como que aplacar, calmar, esquivar. Y el autor del libro pone el ejemplo de como si fuera un boxeador, ¿verdad? Que Cristo estaba recibiendo el ataque de ese contendiente que lo quería castigar. Pero si Cristo esquiva un golpe, el oponente no quedaba satisfecho porque no le pudo dar. Entonces el autor del libro, by the way, debía haber empezado con esto, The Gospel for Real Life de Jerry Bridge, es el libro que estamos usando como ayuda, y la Biblia para este tema, perdón. Jerry Bridge dice que sí, que él se aleja de que la propiciación sea como si Cristo hubiese logrado que ese golpe de ira, Él lo esquiva para que nosotros no lo recibamos. Pues Él dice, eso no puede ser, porque si tú estás en una pelea de boxeo y tú esquivas un golpe, el oponente tuyo no se siente satisfecho porque no te pudo dar. Va a venir a tratar otra vez. Y eso no fue lo que Cristo hizo. Y Él describe
que Cristo lo que hizo fue consumir hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Si hubiese sido la metáfora del boxeo, Jesús se detuvo a coger los golpes de su oponente hasta que su oponente no tenía más golpes para tirar. Su oponente quedó satisfecho. Y de momento estás tú viviendo, habiendo aceptado a Cristo, mirando las cosas malas que te han sucedido, y tú estás pensando que si es la ira de Dios que está sobre ti porque has sido bueno, has sido malo. Por eso es que necesitamos entender estos conceptos para saber que nos pasan las cosas malas, no porque Dios está molesto con nosotros. Porque si estamos en unión con Cristo, ya no hay más ira para nosotros, porque ya Cristo la consumió completa. Nos pasan cosas malas porque estamos en un mundo caído. Y esta vida va a pasar. Y estamos sembrando para una vida eterna, donde vamos a poder disfrutar las eternas riquezas de Cristo. Esto es de loco, yo lo sé, Pablo lo dice, esto es locura. Para la gente que se pierde esto, esta gente es tan anormales. Pero yo prefiero creerle a Dios. No sé, usted decidirá. La propiciación, ¿se entendió? Cristo fue el que recibió toda la copa de la ira de Dios y se la envió hasta la última gotita de la copa de la ira, y ya no hay más ira. Porque la muerte de Cristo fue el acto que satisfizo la ira de Dios. Satisfizo, te gusta, yo lo sé. 9. El próximo tópico fue la expiación. Otra palabra de domingo, yo sé que nunca lo había escuchado. Y la expiación, tanto la expiación como la propiciación, son términos que se utilizan en el Antiguo Testamento en el entorno de los sacrificios. Que había un ritual y se mataba un becerro, y esa sangre se cogía para purificar los utensilios, y usted dirá, oye, pero ¿y qué Dios es ese tuyo más sangriento que había que matar un becerro? Todo tiene su símbolo, ¿verdad? Todo siempre ha apuntado a Cristo, porque algún día iban a coger un hombre puro, sin mancha, sin defecto, y su sangre iba a ser derramada, y esa sangre era la que iba a lavar el pecado del mundo. Todo, desde el principio ha apuntado siempre a Jesús. ¿Ok? Así que la expiación era un acto para desaparecer de delante de los ojos de Dios el pecado del hombre. Usted ha escuchado del chivo expiatorio, porque en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote oraba en este ritual de la expiación, cogían, ¿se acuerdan? Los dos cabritos, un cabrito lo mataban, que era el cabrito de la propiciación, y un cabrito le ponían las manos encima con todos los pecados del pueblo, y ese cabrito lo mandaban al desierto, en símbolo de que ese cabrito estaba cargando todos los pecados del pueblo, y ese cabrito, al desaparecerse en el desierto, pues lo que hacía simbolizaba que los pecados del pueblo eran quitados de la vista de Dios. Es la expiación. Así que Cristo fue tanto el chivo de la propiciación, o sea, el que calma la ira de Dios, como también el que quita el pecado del hombre de delante de la vista de Dios. Y ambas cosas suceden en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todas esas cosas pasan entre tú y Dios cuando tú entras en unión con Cristo, y después te vas a gritarle a la nena del Subway. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la expiación. Si usted quiere más información, vea el video. El número 10 que vimos, ya estamos acabando, vimos el rescate, qué lindo, ya nos queda rescate, reconciliación y fe sola, y con eso acabamos. El recap, mega, super recap. En el rescate vimos cómo nosotros, antes de entrar en unión, antes de nosotros entrar en unión con Cristo, nosotros estábamos
esclavizados al pecado. ¿Qué significa eso? Que tú no podías hacer otra cosa. El hombre sin Dios tiene un chip en su corazón. Lo dice aquí, pero el hombre sin Dios tiene un chip en su corazón de ser rebelde contra Dios. Siempre doy el mismo ejemplo. Miren los niños, cuando están chiquitos jugando con los juguetes, viene otro amiguito y quiere jugar con él. No comparte. Dile que no a un chiquitín. Que él dice que sí. No hagas esto y allá va y lo hace. Porque esa rebeldía, ese desafío está en el corazón endurecido del hombre, en el corazón caído del hombre. Eso está desde la niñez, eso está ahí, eso es un chip. Entonces, al ser esclavos del pecado, el hombre no tiene otra opción, no sabe hacer otra cosa que no sea pecar contra Dios, tomar decisiones que solamente lo satisfagan a él, el egoísmo, todo eso. El rescate lo que nos enseña es que una vez tú entras en unión con Cristo y usted sabe que se te son perdonados los pecados presentes, pasados y futuros, y usted sabe que entonces se te es asignada la vida perfecta de Cristo, se te es asignada la muerte horrorosa de Jesús, cambia la forma en la que Dios te ve, y con todo eso se cumple una hermosa promesa que Dios le hizo al hombre a través de varios profetas. Y Dios dijo: cambiaré sus corazones de piedras y los convertiré en un corazón de carne, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y en ese corazón habitará mi ley. Dios lo que quiso decir: ve, ese corazón duro yo lo voy a transformar en un corazón que me ame. Y eso es lo que pasa en el rescate, que cuando tú respondes al llamado de Dios para poner tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, pues ahora tienes una opción. Ya no estás esclavizado a solamente saber pecar, a la rebeldía, a coger el monte. Ahora puedes decir que no, porque el Espíritu Santo te habilita para obras de bien que solamente puede hacerlas el hombre cuando tiene a Dios en el corazón. ¿Se entendió? De eso habla el rescate. Luego pasamos al tema de la reconciliación. Se tituló Reconciliados. Y hablamos un poquito de cómo el sacrificio de Cristo nos devuelve al estado original de Adán y Eva. Señores, la Biblia no es otra cosa que la historia de la salvación del hombre. No son libros aislados que el hombre empezó a empatar y hicieron sentido. La Biblia de tapa a tapa es la historia de la relación y la salvación entre Dios y el hombre. Toda la Biblia se explica a sí misma. Toda la Biblia sigue el mismo hilo de tepe a tepe, el mismo hilo, el mismo contexto. Entonces, desde el principio, usted ha escuchado ese famoso texto cuando, ¿verdad? Eva muerde el fruto y se lo trae a Adán, y allá tintuntán, y cuando Dios empieza a dar la sentencia, que Dios le dice al hombre que entonces ahora pasará trabajo, y le dice a la mujer: ahora sufrirás dolores de parto, y pim pum pam, y viene todas las consecuencias del pecado. Hay un punto en que Dios maldice a la serpiente y le dice: la simiente de esta mujer aplastará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón de Aquiles. ¿Nadie escuchó eso? Ustedes no leen la Biblia. Claro. Eso está en Génesis. ¿Verdad que sí? El calcañar es es que así lo dice la Biblia, esa es Reina Valera. El calcañar es el talón de Aquiles. O que tú ves más o menos el picture dice: la simiente de la mujer. Le dice a la mujer: tu simiente aplastará la cabeza
de la serpiente y esta te herirá a ti en el calcañar. O sea, ya desde ahí Dios estaba diciendo, de ti, mujer, saldrá un hijo que aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, ya Dios desde el principio tenía el plan de que Jesús viniera y resolviera el problema que causó la serpiente con la tentación. Así que de tepe a tepe, la historia de la Biblia es la historia de la salvación del hombre. Es que estábamos, que dejamos de estar y que queremos volver a estar. Y solamente, o sea, estábamos porque Dios lo creó así, dejamos de estar por causa del pecado y solamente podemos volver a estar en la relación con Dios por medio de Cristo. Esa es la Biblia. Y el tema de reconciliado, pues habla un poquito de cómo nosotros, por medio del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y cuando entramos en unión con Él y ponemos nuestra confianza en Él para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, nosotros empezamos ese proceso de volver a esa relación. Ya estamos, pero todavía no se ha manifestado. Al entrar, already not yet, al entrar en unión con Cristo, ya nosotros estamos en esa relación de amigos. Lo que pasa es que todavía eso no se ve y no lo estamos experimentando porque faltan algunas cositas en el reloj de Dios por suceder y esperamos la venida de nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que esté esperando la venida de nuestro Señor y Salvador? Amén. Qué lindo, donde estaremos en ese lugar donde no habrá llanto, no habrá lloro, no habrán enfermedades, no habrá cáncer, no habrá tristeza, no habrán problemas, ni ansiedad, ni depresión, ni nada de eso. Solamente dice que en ese lugar serán los ojos del Maestro los que servirán de sol. Y tu corazón no va a querer otra cosa que no sea estar a los pies de Él, adorándole, hablándole, preguntándole todas las porquerías que te pasaron aquí. Él sabrá. Claro que yo quiero esa vida, aunque me digan loco. Y le adoro con las migrañas, y le adoro con lo que tengo, con lo que no tengo, y porque está la esperanza que no defrauda. Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. ¿Tú lo crees? Él es fiel. Amén. Él es fiel en el peor momento de la vida de mi madre, donde yo pensaba que me iba a quedar sin mamá. Él fue fiel para prometerme, tu madre está en mis manos. Es mía y yo me encargo de ella y yo cuido de ella. Eso fue a mis 15 años. Y ese nombrecito que usted ve por ahí que dice Rosa Martel, esa es mi mamá. Cada día que esa mujer respira es Dios siendo fiel a lo que prometió. 4 cáncer, ahí está de pie. Y pregúntele a ver si Dios existe. Pregúntele si Dios ha sido bueno. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Termino con el último tópico que tocamos, que se llamó fe sola. Fe sola. ¿Por qué fe sola? ¿Por qué te metiste en eso? Amén. Bueno, si alguno de ustedes se considera protestante, ay Dios mío, yo no sé qué hice aquí, no sé lo que hice. Seguir instrucciones. Pero bueno, exacto, seguir las instrucciones. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, se considera protestante, yo soy protestante. Yo soy cristiano, evangélico, protestante, carismático, continuista. Y por ahí para abajo un montón de cosas. Pero si usted se considera protestante, significa que un día se levantó un individuo llamado Martín Lutero. Y este individuo se fue a estudiar la traducción de la Biblia en el latín. Este tipo era alemán y aprendió latín para aprender la Biblia y se hizo un monje y estudió y se dio cuenta que habían varias cosas. En ese momento la Iglesia Católica era la que tenía el control y él se dio cuenta como católico que habían unas cosas que no estaban bien. Y entonces Martín Lutero protestó
a la iglesia de ese tiempo, no es la misma iglesia de ahora, señores. En ese tiempo, él protestó y escribió 95 tesis y él, el 31 de octubre del año que pasó, que no sé cuál era el año, pero el 31 de octubre fue y clavó. No el año que pasó, el año pasado. No, en el año que sucedió, que no sé, no me acuerdo qué año era. Pero eso se llamó la Reforma Protestante. Y él fue en la iglesia de Gutenberg en Alemania y clavó afuera de la iglesia sus 95 tesis y todo el pueblo la leyó. Y ¿verdad? Algunas de las cosas, habían cinco cosas que fueron las más importantes, ¿verdad? Que sobrevivieron con respecto a la Reforma Protestante. La gente no entendía la Biblia, porque en Alemania la gente no sabía latín. Iban a las misas y no entendían la Biblia, con la esperanza de que por solamente ir iban a ser salvos. Y aquí lo que pasaba era que el hombre entonces empezó a tomar el lugar de la Biblia. La gente seguía al hombre porque no entendía la Biblia. Y él desarrolló 5 cosas importantes. Yo sé que la mayoría de ustedes, si esto aburre, díganme, pero pues alguien se lo tiene que decir. 5 cosas importantes. ¿Qué dijo Lutero? Soli Deo gloria. A Dios solo la gloria. Solo Cristo. Solo Cristo salva. Sola fide. Solo por fe. Solo la palabra. La palabra reina por encima de todo. Sola gracia. Solo por gracia. Esos 5 estatutos llamados las 5 solas de Lutero fueron las 5 cosas más hermosas por las que él protestó para que el sacrificio de Jesucristo fuera conservado, que el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma viene solo por tener fe, no por obras. Te lo explico ahora. Solo por Cristo, no por las cosas que tú hagas. Solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo la palabra tiene la verdad y todo es sola y únicamente para que Dios reciba toda la gloria. Y ese último tópico que tocamos se llamaba fe sola, en honor a sola fide, a solo por fe. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿verdad? Los que hemos conocido o nos criamos en el ámbito pentecostal, ¿verdad? Y sufrimos de algunos, quiero decirlo lindo, y sufrimos de algunas enseñanzas distintas. Fuimos heridos ¿verdad? con un evangelio legalista en el que se esperaba algunas acciones como complemento del cristianismo para tú alcanzar salvación, para tú alcanzar que Dios te agrade. Y te lo voy a decir ahora en español, que para que Dios esté contento contigo, tú tienes que creer en Cristo y hacerle unas cositas. Tienes que dejar de ir al cine, tienes que dejar de afeitarte, tienes que dejar de usar pantalla, tienes que hablar bien, tienes que vestirte de cierta u otra forma. Y eso es bien peligroso. Eso es ir en contra totalmente de lo que Cristo enseñó, de lo que los apóstoles enseñaron. Usted no, para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, usted lo único que necesita es creer que Jesucristo es el Señor. No hay más nada. Dios no te va a querer más porque dejes de hacer o te vistas diferente. Eso es fruto, eso es bello. Si usted siente eso en el corazón, hágalo, pero usted no se atreva a decir que tú tienes que hacer esas cosas para alcanzar favor delante de Dios. No, señor. Y por eso estuvimos hablando de solo por fe, porque se nos hace muy fácil desviarnos un poquito y empezar. O sea, se nos olvida. Y de momento, ¿verdad? Pues nos ponemos que hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que hacer el devocional, hay que ayudar en la iglesia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y de momento te ves abacorado trabajando en un montón de cosas y se te olvida lo principal.
se te olvida que eres el hijo del Dios del universo. Y te dejas de disfrutar esto porque estás cargado haciendo 20 cosas. Y estás apestado y de momento te pasa la vida y dejas de sentir contentamiento. Aborrecido del trabajo, de los nenes, del marido, de esto, de los chavos, de todo. Y de momento dejas de sentir agradecimiento, dejas de sentir contentamiento. Lo que quieres es que coger un cohete e irte para la luna y que nadie te moleste. Entonces como que pierdes el foco, el sentido de lo que estamos haciendo mientras pasamos por esta vida. Porque te concentraste en el hacer y te olvidaste de quién fue el que verdaderamente conquistó tu corazón. Y por eso estuvimos hablando un poquito de fe sola. Ese fue el último tópico que tocamos. ¿Qué les parece? Ha sido un semestre bien interesante y de nuevo quiero recordarte que todas estas verdades, todas estas cosas son verdad para ti, pase lo que pase en tu vida. Te chocan en el cajo, es verdad. Pierdes el trabajo, es verdad. Te toca pasar por un divorcio, es verdad. Problema financiero, esto sigue siendo verdad. La vida va a pasar. Y esto sigue siendo verdad. Por eso en la misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y nosotros necesitamos herramientas para cuando nos pase la vida, nosotros no volvernos locos. Somos humanos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Las emociones y los sentimientos están ahí para nosotros experimentarlas. Hello, y experimentar a Dios en medio de ellas. Pero necesitamos herramientas. Necesitamos un faro, un norte, un puerto seguro al que nosotros podamos regresar cuando la vida nos pasa. Y estos conceptos, como son inconmovibles, te permiten recordar y poder regresar en medio de tu tormenta al puerto seguro. Y poder recordar que en la muerte, la vida y la resurrección de Jesucristo, todas estas cosas se conquistaron para ti. Que eres hijo, que eres amado, que eres visto, que eres escuchado, que a Dios no se le pasa nada por las manos. A Él no lo toma nada por sorpresa. No es que eso que te pasó, Dios dijo, ay, eso no lo vi. Perdóname, papi, que es que estaba pendiente a otro y se me pasó ayudarte aquí. No, Dios no funciona así. ¿Se entiende? Así que bueno, si el Señor lo permite, estaremos entonces el miércoles que viene continuando. Estamos usando, ¿verdad?, este libro de Gospel for Real Life. Está en español también, de Jerry Bridge. Todo lo que este hombre escribe ha sido bello. Hemos discutido en el pasado algunos otros temas de él. Así que, oye, busque su Biblia, póngase para lo suyo, póngase al día en los videos de YouTube, que vamos a seguir haciendo esto para lo que el Señor nos llamó, con la gran esperanza de que podamos expandir su mente, sus conocimientos con respecto a Cristo, y que podamos vivir una vida así, contento, enfocado, dándole oportunidad al Espíritu Santo a que nuestra vida hable, que Dios es real y que Dios habita en nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta noche, gracias por este ratito, Padre. Gracias. Gracias por cada una de las personas que se conectaron. Gracias por estos 7 años, Padre. Que estamos aquí porque así tú lo has querido, por tu gracia, por tu misericordia, porque es que no hay forma de uno ir con este empuje de esta vida de trabajo y sacarle estos tiempos. Esto no hay manera de hacerlo a no ser que tu espíritu nos seduce semana tras semana, día tras día, nos seduce a ir a tus pies. Esto no puede ser posible si tú nos pones amor en nuestros corazones por cada uno de estos nombres, por estas caritas,
Yo te doy gracias porque me levanto pensando en formas para poderle explicar tu nombre, tu reino a mis amigos y sueño con un día cuando se abran esos cielos yo tener a mis amigos de la mano, a Mami, a José, a Pinto, a María, a Wanda, a Raúl, a los muchachos, yo poder verlos delante de ti, sonriendo, gozándose. Verlos experimentar tu amor en medio de estos días, en estos tiempos difíciles. Gracias porque esto no sucede sino por ti. Te pido que tú pongas esta palabra en lo profundo de sus corazones. Que me dejes a mí la sabiduría para poder seguir articulando tu nombre de una manera honrosa, Señor. Que no me salga ni a derecha ni a izquierda. Úsame como instrumento para que mis amigos te conozcan, Señor. Y en el nombre de Jesús, satisface toda necesidad en esta noche. Toda petición tú la conoces. Yo creo que si es tu voluntad, tú lo haces. Sopla vida, Señor, sobre mi mamá. Tú eres fiel. Y en el nombre de Jesús, te pido que toda célula que esté operando de manera desordenada, tanto en ella como en José, que tú hables vida sobre esa célula. Porque con una palabra tuya es suficiente para que eso empiece a funcionar en orden. Te lo pido todo en el nombre de Cristo, sabiendo que tú eres el Señor. Amén y amén. Bueno, señores,